¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? Que por más que oras, nada cambia, y tu fe comienza a debilitarse. Lo que quizá no sabes es que solo 5 palabras pueden estar bloqueando tus oraciones, palabras que pronuncias sin darte cuenta, palabras que cierran puertas que Dios quiere abrir para ti. Hoy quiero revelarte cuáles son estas 5 palabras prohibidas y cómo reemplazarlas con palabras de fe que no solo cambiarán tus oraciones, sino tu vida entera, tu familia, tu destino, incluso tu propósito en Cristo. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque lo que descubrirás puede transformar tu manera de hablar con Dios para siempre. Imagina orar con confianza, declarando victoria, recibiendo paz, sanidad y bendición. Eso es lo que Dios quiere darte. Ahora, prepárate, vamos a descubrir las 5 palabras que nunca debes decir en oración y a aprender cómo llenarlas de poder y fe. Cuando me arrodillé aquella noche, no sabía que mi vida estaba a punto de cambiar. Pensaba que orar era simplemente hablar, repetir frases, pedir y esperar que algo sucediera. Pero en esa madrugada, mientras todo estaba en silencio, sentí la voz del Espíritu Santo susurrar a mi corazón algo que jamás había escuchado. Tus palabras en la oración tienen poder, pero también tienen cadenas. Hay palabras que detienen tu fe, que apagan el fuego y que cierran los cielos sobre ti. Me quedé en shock. ¿Cómo era posible? ¿Acaso mis oraciones habían sido bloqueadas por algo tan sencillo como una palabra mal usada? Esa pregunta me atravesó como una espada. Porque si había palabras prohibidas en la oración, entonces era urgente descubrir cuáles eran. Ese día comenzó un viaje espiritual que me llevó a entender que no todo lo que decimos en la presencia de Dios abre puertas. Algunas expresiones que parecen inofensivas, en realidad, nos atan al miedo, a la incredulidad y al fracaso espiritual. Palabras que, sin darnos cuenta, repiten cadenas generacionales y nos mantienen viviendo muy por debajo de la vida abundante que Jesús prometió. Hoy quiero llevarte conmigo en este recorrido. No hablo como un maestro que ya lo sabe todo, sino como alguien que estuvo perdido en la rutina de la oración vacía, y que fue rescatado por la gracia de Cristo. A lo largo de estas páginas, y de este vídeo que estás a punto de ver, te revelaré las 5 palabras prohibidas en la oración. Palabras que parecen pequeñas, pero que cargan un peso espiritual enorme. Si las reconoces, si las arrancas de tu corazón y de tus labios, verás cómo tus oraciones dejarán de ser susurros apagados y se convertirán en fuego que llega al trono de Dios. No exagero, esto puede marcar la diferencia entre una vida de fe tibia y una vida llena del poder del Espíritu. Yo lo experimenté, y ahora quiero compartirlo contigo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una enseñanza común. Es un llamado de Dios para despertar a su pueblo. Cuando el Espíritu Santo me reveló la primera palabra, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Esa palabra era, imposible. Me di cuenta de cuántas veces, incluso dentro de mis oraciones, yo decía cosas como, Señor, sé que es imposible, pero ayúdame, o sé que esto no se puede, pero al menos dame fuerzas. Sin darme cuenta, estaba declarando derrota antes de confiar en el poder de Dios. El cielo no responde a oraciones que nacen de la incredulidad. Y la palabra imposible es un sello de duda que rompe la comunión con el Dios de lo sobrenatural. Jesús mismo lo dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ese día comprendí algo poderoso. Cuando digo imposible, no solo me limito a mí mismo, sino que limito lo que Dios quiere hacer en mi vida. Declaro derrota antes de ver la victoria. Y lo peor, es que esa palabra demuestra que no he entendido quién es aquel al que estoy orando. Dios no es un hombre con límites. Él es el creador de todo lo visible y lo invisible. Él abre mares, derriba muros y resucita muertos. ¿Cómo podría yo arrodillarme y, en lugar de exaltarlo, lanzarle una palabra que contradice su naturaleza? La oración debe ser un terreno donde la fe florezca, no donde la incredulidad tenga raíces. Y por eso, la primera palabra que debes arrancar de tu vocabulario es imposible. Cuando la elimines, tus oraciones dejarán de ser débiles y se llenarán de expectativa. Empezarás a hablar con convicción, con la certeza de que no estás hablando con un hombre, sino con el Dios Todopoderoso. Esa noche, mientras lloraba en oración, me atreví a reemplazar esa palabra. En lugar de decir esto es imposible, dije, Padre, esto es difícil para mí, pero nada es imposible para ti. Y entonces, algo cambió dentro de mí. Sentí una paz inexplicable, un fuego que me decía, ahora estás orando con fe. Hermano,
Si alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan al cielo, revisa tu corazón y tus palabras. Puede que la raíz de tu estancamiento esté en esas frases que niegan lo que Dios ya prometió. Hoy te digo, elimina el imposible de tu oración y verás lo posible de Dios manifestarse en tu vida. La segunda palabra que el Señor me mostró fue tal vez. Al principio pensé, ¿qué daño puede tener esa expresión? Es una forma de hablar común, algo que usamos para ser humildes o cuidadosos. Pero cuando el Espíritu Santo me confrontó, entendí que tal vez es una semilla de duda disfrazada de prudencia. ¿Cuántas veces había orado diciendo, Señor, tal vez puedas ayudarme, tal vez escuches mi clamor, tal vez tengas misericordia? Y aunque parecía una forma de respeto, en realidad, estaba debilitando mi fe. La Biblia es clara, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando digo tal vez en mi oración, no me estoy acercando a Dios con la certeza de un hijo amado, sino con el temor de alguien que no confía plenamente en su Padre. Ese descubrimiento me quebró. Porque entendí que, cada vez que decía tal vez, estaba dudando del amor y del poder de Dios. Y la oración no es un lugar para la incertidumbre, es el terreno donde la fe debe echar raíces profundas. Recuerda esto, cuando un hijo se acerca a su padre, no dice tal vez me escuches. Corre con confianza, porque sabe que es amado. Así debe ser nuestra oración. La fe no dice tal vez, la fe dice sé que mi Dios puede, sé que mi Dios escucha, sé que mi Dios hará. Aquella madrugada, comencé a cambiar mis palabras. En lugar de orar diciendo, Señor, tal vez abras una puerta, empecé a declarar, Padre, confío en que tú abrirás la puerta correcta en tu tiempo perfecto. No era arrogancia, era certeza en su fidelidad. Y lo que sucedió después fue glorioso. Mis oraciones ya no sonaban tímidas ni vacías. Eran como flechas de fuego lanzadas al cielo. Sentí que mi comunión con Dios se fortalecía, que mi corazón latía al ritmo de su promesa. Hoy quiero decirte algo con todo mi corazón, elimina el tal vez de tu vocabulario espiritual. No ores como quien duda, ora como quien sabe que su Padre escucha. Porque cuando tu boca se alinea con tu fe, el cielo responde con poder. La tercera palabra que el Espíritu Santo me mostró fue nunca. Y debo confesarte que esta me dolió profundamente, porque yo la había usado tantas veces sin darme cuenta de su peso espiritual. ¿Cuántas veces había dicho, Señor, nunca cambiaré, nunca podré superar este pecado, nunca saldré de esta situación, nunca seré digno de tu amor? Cada vez que pronunciaba esa palabra, estaba decretando cadenas sobre mi propia vida. Yo mismo estaba escribiendo mi sentencia de derrota con la tinta de la incredulidad. Pero Dios, donde dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Esa palabra me atravesó el alma. Comprendí que cuando digo nunca, cierro la puerta a la obra nueva que Dios quiere hacer en mí. La oración no es un espacio para limitar a Dios con mis palabras humanas. La oración es el lugar donde se rompe lo imposible, donde se rompen patrones, donde se abre camino en el desierto. Y cuando yo digo nunca, estoy bloqueando el milagro antes de que ocurra. Recuerdo un momento clave en mi vida. Estaba luchando con una debilidad que me hacía sentir indigno. Cada noche decía en oración, Señor, nunca voy a poder dejar esto. Y lo creía en lo profundo de mi corazón. Pero una noche, en medio del quebranto, el Espíritu Santo me hizo callar y me susurró, no digas, nunca. Di, con Cristo todo lo puedo. No. Ese instante cambió mi forma de orar. Dejé de confesar derrota y empecé a confesar victoria. Dejé de decir nunca podré, y comencé a declarar, Señor, yo sé que solo no puedo, pero contigo todo es posible. Y allí comenzó mi verdadera libertad. Hermana, quiero que entiendas esto con todo tu corazón. Cuando dices nunca, estás poniéndole un límite a aquel que no conoce límites. Pero si cambias esa palabra por la promesa, tu oración se convertirá en un grito de victoria. Hoy el Señor te dice, deja de decir nunca. Yo hago nuevas todas las cosas. La cuarta palabra que el Señor me mostró fue siempre. Tal vez te sorprenda, porque esta palabra también aparece en la Biblia cuando Dios promete estar con nosotros siempre. Pero el problema no es la palabra en sí, sino cómo la usamos en la oración desde una perspectiva de derrota. Me di cuenta de que yo mismo había dicho tantas veces frases como, Señor,
siempre fracaso, siempre me va mal, siempre termino igual, siempre caigo en lo mismo. Esa forma de orar no es fe, es un decreto de esclavitud. Con cada siempre que sale de nuestra boca en ese tono, estamos profetizando sobre nuestra propia vida una condena que no proviene de Dios. El enemigo es astuto. Le encanta que usemos nuestra propia lengua para atarnos. Cuando oro diciendo, siempre será así, estoy declarando que no creo en un cambio, que no creo en una transformación, que no espero un milagro. Estoy sellando mi vida con desesperanza. Pero la palabra de Dios me confrontó: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si sus misericordias son nuevas cada día, ¿cómo podría yo decir que siempre estaré atado a lo mismo? Esa revelación quebró mi manera de orar. Dejé de usar siempre como un sello de derrota, y comencé a usarlo como un estandarte de victoria. En lugar de decir, Señor, siempre fallo, comencé a declarar, Señor, siempre eres fiel. Siempre me levantas. Siempre me cubres con tu gracia. Quiero que lo escuches con claridad, no permitas que tu boca te encadene. Usa el siempre solo para exaltar la grandeza y la fidelidad de Dios. Nunca para encadenar tu vida a la derrota. Ese cambio de palabras transformará tu oración. Porque lo que declaras en el secreto se manifestará en lo visible. Y cuando en tu oración declares, siempre confiaré en ti, Señor, estarás sembrando eternidad en tu fe. Hoy quiero invitarte a romper con ese siempre de derrota y comenzar a proclamar el siempre de la victoria en Cristo. La quinta palabra que el Espíritu Santo me reveló fue jamás. Y aunque pueda sonar parecida a nunca, lo que esta palabra carga es aún más profundo, un decreto definitivo de desesperanza. Yo solía decir en mi oración, Señor, jamás saldré de esta deuda, jamás podré perdonar, jamás seré libre de este dolor. Y cada vez que lo decía, sentía un peso en el alma, como si las cadenas se apretaran más fuerte. Porque jamás no solo es duda, es un cierre, una sentencia de muerte sobre los sueños, sobre la fe y sobre el poder de Dios. Pero el Señor dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ese versículo encendió una llama en mí. Me di cuenta de que cada vez que decía jamás, estaba contradiciendo la voz de Jesús. Estaba proclamando con mi boca lo contrario de lo que el Hijo de Dios había declarado sobre mi vida. Esa noche, en medio de lágrimas, tuve que arrepentirme. Le pedí perdón al Señor por cada vez que había decretado jamás en mi oración. Y comencé a reemplazar esa palabra por la verdad de su palabra. Donde antes decía, jamás seré libre, empecé a declarar, Cristo me hizo libre, y en él soy más que vencedor. Donde antes decía, jamás veré un milagro, ahora digo, veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Hermano, hermana, escucha esto, tus oraciones no son simples palabras lanzadas al aire. Son semillas espirituales. Si siembras jamás, cosecharás desesperanza. Pero si siembras fe, cosecharás victoria. La oración no es el lugar para condenarte, sino para levantarte en las promesas de Cristo. Si hasta hoy dijiste jamás, hoy es el día para romper ese decreto. Comienza a declarar lo que Dios dice de ti, no lo que el enemigo quiere que creas. Porque mientras tú dices jamás, Dios te dice, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando terminé de descubrir estas 5 palabras, imposible, tal vez, nunca, siempre, en derrota, y jamás, sentí que una venda caía de mis ojos. No eran simples expresiones cotidianas. Eran cadenas espirituales que yo mismo había colocado en mis oraciones. El Espíritu Santo me mostró que todas ellas tienen algo en común, nacen de la incredulidad. Imposible limita el poder de Dios. Tal vez siembra duda en el corazón. Nunca encierra la esperanza en un pasado que ya no existe. Siempre usado en derrota se convierte en una profecía de fracaso. Jamás es la sentencia definitiva de desesperanza. ¿Te das cuenta? Cada una de estas palabras es como una piedra que carga la oración hacia abajo, en lugar de elevarla al trono de Dios. La oración debería ser un acto de fe, un puente entre el cielo y la tierra, un momento donde nuestra alma se alinea con la voluntad del Padre. Pero cuando usamos estas palabras, convertimos ese puente en un muro. Y aunque clamemos día y noche, sentimos que nuestras palabras no atraviesan el techo de nuestra habitación. Ese fue mi caso durante años. Oraba con lágrimas, oraba con intensidad,
pero mis palabras estaban contaminadas con incredulidad. No entendía que no se trataba solo de orar mucho, sino de orar con fe. La fe no admite el imposible, no duda con el tal vez, no se encierra en el nunca, no se condena con el siempre derrotado y no muere en el jamás. La fe habla diferente. La fe dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fe proclama, nada es imposible para Dios. La fe ora con la certeza de que el Padre escucha y responde. Si quieres una vida de oración poderosa, no basta con aprender a orar más tiempo o con más palabras. Necesitas aprender a purificar tu boca y tu corazón. Cuando arrancas estas 5 palabras de tu vocabulario espiritual, de pronto tu oración se vuelve ligera, fuerte, llena de fuego y de expectativa. Esa es la clave que el Señor me mostró. Si quiero oraciones que toquen el cielo, debo cuidar las palabras que salen de mi boca. El Señor no solo me mostró qué palabras debía arrancar de mi oración, sino también con qué debía reemplazarlas. Porque si arrancas una raíz mala, debes plantar una raíz buena, de lo contrario, el terreno queda vacío y vuelve a llenarse de lo mismo. Así que empecé a orar de una forma diferente. Cuando en mi mente aparecía la palabra imposible, aprendí a reemplazarla por todo es posible para Dios. Ya no decía, Señor, esto es imposible, sino, Padre, yo no lo entiendo, pero sé que para ti no hay imposibles. Cuando la duda me hacía decir tal vez, lo cambié por yo creo. Ya no decía, tal vez escuches mi oración, sino, yo creo que tú escuchas cada palabra que sale de mi corazón. Cuando caía en el lamento de nunca, lo reemplazaba con la promesa de Dios hace nuevas todas las cosas. Ya no oraba, nunca podré cambiar, sino, en Cristo soy nueva criatura, y Él transforma mi vida. Cuando mi boca quería decretar un siempre de derrota, lo cambiaba por el siempre de la fidelidad de Dios. Ya no decía, siempre fracaso, sino, siempre me levantas con tu misericordia, Señor. Y cuando el dolor me llevaba a declarar un jamás, lo reemplazaba con la verdad de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no decía, jamás seré libre, sino, soy libre porque Cristo ya pagó el precio por mí. Quiero que veas algo poderoso. Cada palabra prohibida tiene un reemplazo de fe en la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que contrarrestan las mentiras que el enemigo pone en nuestros labios. La oración no es solo hablar, es profetizar vida sobre ti mismo, sobre tu familia, sobre tu futuro. Y cuando decides cambiar tus palabras, el cielo mismo se abre para respaldarte. Lo viví en carne propia. Cuando cambié mi manera de orar, la atmósfera espiritual alrededor mío comenzó a transformarse. Y lo mismo puede pasar contigo si te atreves a reemplazar la duda por fe, la derrota por victoria, y la desesperanza por esperanza en Cristo. Cuando el Espíritu Santo me reveló estas 5 palabras prohibidas, comprendí que no solo debía eliminarlas de mi vocabulario, sino aprender a orar de manera nueva. Y quiero mostrarte ejemplos concretos de cómo cambió mi manera de hablar con Dios. Antes decía, Señor, sé que es imposible que cambie mi vida, pero tal vez me des fuerzas para seguir. Aunque nunca podré dejar este pecado, siempre fallaré, y jamás alcanzaré tu perdón. Después decía, Padre, yo sé que nada es imposible para ti. Creo que escuchas mi clamor y que en Cristo soy nueva criatura. Aunque caí muchas veces, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Notas la diferencia? La primera oración está llena de cadenas, la segunda está llena de promesas. La primera apaga la fe, la segunda enciende el fuego del Espíritu. Antes decía, Señor, mi familia nunca cambiará, siempre hay discusiones, y jamás viviremos en paz. Después decía, Padre, yo declaro que tú haces nuevas todas las cosas. Creo que traerás restauración a mi casa. Siempre eres fiel y tu amor jamás nos dejará. Veré tu gloria en mi familia. La primera oración encierra a la familia en una condena, mientras que la segunda abre la puerta a la esperanza y al poder de Dios. Antes era, Señor, tal vez puedas abrir una puerta de trabajo, aunque siempre me rechazan. Nunca lograré tener estabilidad y jamás saldré adelante. Después era, Padre, yo creo que tú eres mi proveedor. Sé que nada es imposible para ti y que abrirás las puertas correctas en tu tiempo perfecto. Siempre serás fiel y jamás me abandonarás, porque soy tu hijo amado. La oración transformada no niega la dificultad, pero la enfrenta con fe. No habla desde la derrota, sino desde la certeza de que Dios tiene el control.
Quiero que entiendas esto. Tus palabras dirigen tu oración, y tu oración dirige tu fe. Si tus palabras son de derrota, tu fe se apaga. Pero si tus palabras son de victoria, tu fe crece y el cielo se mueve a tu favor. Comienza a practicar este cambio en tu vida diaria. Escribe tus oraciones, léelas en voz alta, y reemplaza cada palabra de duda por una promesa bíblica. Verás cómo la atmósfera de tu vida comienza a transformarse. Descubrí que no basta con saber qué palabras debo evitar y cuáles debo usar. La verdadera transformación ocurre cuando convierto este cambio en un hábito, en una disciplina espiritual diaria. Y quiero mostrarte cómo lo hice, para que tú también lo experimentes. Lo primero que entendí es que la oración es como sembrar. Cada palabra es una semilla. Si siembro duda, cosecharé temor, pero si siembro fe, cosecharé victoria. Por eso, debía ser intencional al cuidar lo que decía. Te comparto 3 pasos que me ayudaron. Escribir mis oraciones. Al principio, cada vez que oraba, mi mente se escapaba y las viejas palabras regresaban. Así que comencé a escribir mis oraciones en un cuaderno. Cuando me daba cuenta de que había escrito imposible o nunca, lo tachaba y lo reemplazaba por una promesa bíblica. Con el tiempo, mi boca empezó a acostumbrarse a hablar de acuerdo con la palabra de Dios. Usar la Biblia como guía de oración. Comprendí que la mejor manera de reemplazar palabras de derrota era orar con las promesas de la Escritura. Si en mi mente aparecía la frase jamás podré, inmediatamente recordaba todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así, en lugar de inventar frases desde mi dolor, declaraba la verdad eterna de Dios. Revisar mis palabras durante el día. La oración no termina cuando digo amén. Lo que hablo en mi vida diaria también refleja mi fe. Así que empecé a observar cómo hablaba con otros. Si decía, siempre me va mal o jamás lo lograré, corregía en el momento, no, en Cristo tengo victoria, y Dios abrirá camino. Con estos pasos, poco a poco mi mente y mi corazón se alinearon con la fe. Y lo que era un esfuerzo al inicio, con el tiempo se volvió natural. Hermano, hermana, quiero decirte algo clave. La transformación de la oración comienza con la obediencia pequeña de cada día. No te desanimes si hoy caes en palabras prohibidas. Lo importante es levantarte, corregir y seguir declarando la palabra de Dios. Con constancia, tu oración será cada vez más poderosa, y tu vida será testimonio del poder de Cristo. Una de las cosas más impactantes que descubrí es que cuando cambié mi manera de orar, la atmósfera espiritual en mi vida comenzó a transformarse. Y no solo en mí, sino también en mi familia y en todo lo que me rodeaba. Antes, mis oraciones eran como un eco de derrota que llenaba la casa. Decía, nunca cambiaremos, jamás saldremos adelante, siempre será igual. Y esas palabras parecían quedarse flotando en el aire, cargando el ambiente de pesadez y desesperanza. Pero cuando empecé a declarar promesas, todo se volvió distinto. Oraba diciendo, Señor, todo lo puedes, siempre eres fiel, jamás me abandonarás. Y esas palabras empezaron a traer luz, esperanza y fe. Era como si la atmósfera espiritual se abriera y la presencia de Dios descendiera en cada rincón de mi hogar. La Biblia dice en Proverbios 6 y 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es teoría, es realidad. Lo que declaras afecta la atmósfera en la que vives. Recuerdo una noche especial, antes de dormir, mi familia y yo nos reunimos a orar. Yo estaba cansado y en el pasado, habría dicho, siempre estamos en problemas. Pero decidí declarar diferente, Señor, gracias porque siempre nos sostienes, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y porque nada es imposible para ti. Esa oración sencilla cambió el ambiente. Lo que antes era un hogar cargado de quejas se convirtió en un hogar lleno de paz. Dormimos en calma, y al día siguiente todo parecía diferente. Había esperanza, había gozo, había unidad. Cuando tú cambias tu forma de orar, la atmósfera cambia. Porque tus palabras no son solo sonido, son semillas espirituales que impregnan tu entorno. Y cuando siembras fe, tu hogar florece en bendición. Hermano, hermana, si tu casa se siente cargada, si tu vida parece oscura, comienza a transformar la atmósfera con tus oraciones. Reemplaza cada palabra de derrota con una promesa de victoria. Hazlo con constancia, y verás cómo tu hogar se convierte en un altar de adoración, lleno de la presencia de Dios. Cuando comprendí el peso de las palabras en la oración, también entendí algo mucho más profundo.
cada oración es un arma en la guerra espiritual. No estamos en una lucha natural, sino en una lucha invisible contra fuerzas que intentan apagar nuestra fe. La Biblia lo dice con claridad en Efesios 6 y 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso significa que cada palabra de duda que decimos no solo afecta nuestro corazón, sino que da terreno al enemigo. Y cada palabra de fe que pronunciamos se convierte en una espada que lo derrota. Antes, cuando yo decía, jamás venceré este pecado, sin darme cuenta estaba abriendo una puerta al enemigo para que siguiera atándome. Pero cuando empecé a declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esa misma puerta se cerraba, y la espada del Espíritu comenzaba a cortar las cadenas. Entendí que el diablo no le teme a nuestras lágrimas ni a nuestras quejas, pero sí tiembla cuando escucha una oración con fe respaldada en la palabra de Dios. Porque esa oración no es solo sonido humano, es un decreto celestial que activa la victoria de Cristo en nuestras vidas. Recuerdo un día en que todo parecía derrumbarse, problemas financieros, conflictos familiares y una gran tristeza en mi alma. Antes, mi oración habría sido, Señor, nunca saldré de esto. Pero ese día decidí cambiar, me puse de rodillas y dije, Padre, nada es imposible para ti. Tú eres mi proveedor, tú eres mi paz, tú eres mi fortaleza. Creo que me levantarás una vez más. Mientras oraba, sentí una paz sobrenatural. Y entendí que en ese momento no estaba perdiendo, estaba luchando, y venciendo. Cuando oras con fe, no solo hablas con Dios, peleas en el campo espiritual. Tus palabras son flechas de luz que atraviesan la oscuridad. Cada promesa declarada es un muro que protege a tu familia. Cada clamor con fe es un golpe directo al enemigo que huye derrotado. Por eso, no subestimes tus oraciones. Alinéate con la palabra de Dios, evita las palabras prohibidas, y descubrirás que cada oración tuya es un arma de guerra que abre los cielos y derriba fortalezas. Si alguien sabía orar, era Jesús. Los discípulos lo vieron retirarse muchas veces a lugares solitarios para hablar con el Padre. Tanto los impactó su manera de orar, que un día le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Lucas 11, 1. Y fue entonces cuando nos regaló el modelo perfecto, el Padre Nuestro. ¿Pero te has detenido a ver las palabras que Jesús escogió? No son palabras de derrota, ni de duda, ni de desesperanza. Cada frase es un decreto de fe, confianza y dependencia total en Dios. Miremos juntas estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí no hay temor ni distancia, hay intimidad. Jesús nos enseña que podemos acercarnos a Dios como hijos, no como esclavos. Santificado sea tu nombre. No comienza quejándose, ni diciendo siempre me falta, sino honrando al Padre. Una oración poderosa empieza con adoración. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Estas palabras destrozan la duda. No dicen, jamás sucederá, sino que afirman con autoridad que el reino de Dios se manifiesta aquí y ahora. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es una declaración de escasez, sino de confianza en la provisión diaria de Dios. No dice nunca me das, sino confío que tú me darás hoy. Perdónanos, así como nosotros perdonamos. Palabras que liberan. No permiten que el rencor o la condenación se conviertan en cadenas. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. No es una expresión de derrota, sino un clamor de fe que reconoce el poder de Dios para protegernos en la batalla. Cada palabra del Padre Nuestro es un ejemplo de cómo debemos orar, sin miedo, sin duda, sin palabras prohibidas. Jesús nos mostró que la oración no es repetir frases vacías, sino declarar con fe la verdad del cielo sobre la tierra. Si alguna vez dudas de cómo orar, vuelve al Padre Nuestro. Analiza cada palabra, hazla tuya, y descubrirás que Jesús ya nos dio el mapa para una vida de oración victoriosa. Él nos enseñó a reemplazar la debilidad por confianza, la queja por adoración y la desesperanza por fe. El Padre Nuestro no fue dado solo para repetirlo de memoria. Jesús lo enseñó como un modelo, una guía que transforma nuestra oración en un diálogo lleno de fe, adoración y confianza. Y si lo aplicamos paso a paso, descubriremos que no hay lugar para palabras de derrota. Veámoslo en la práctica. Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza reconociendo tu identidad como hijo. Ya no digas nunca me escuchas, porque eso es mentira.
Él es tu Padre y siempre te oye. Inicia con confianza, no con queja. Santificado sea tu nombre. Antes de pedir, adora. Cambia el siempre me falta por un siempre eres santo, siempre eres fiel. La adoración abre la puerta del cielo. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Aquí reemplazas la desesperanza. No digas, jamás cambiará mi situación, di, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y la espero con fe. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta parte es clave para la provisión. En lugar de declarar escasez, afirma, hoy confío que tú proveerás lo que necesito. Tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Aquí eliminamos las cadenas del rencor. No digas, nunca puedo perdonar, sino con tu gracia, puedo soltar y ser libre. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Cambia el siempre caigo por un tu espíritu me fortalece, me guardas, y en ti soy más que vencedor. Cuando aplicas este modelo, tu oración deja de estar contaminada por palabras prohibidas. Cada frase del Padre Nuestro es una oportunidad para sustituir la duda por fe, la queja por adoración y la desesperanza por confianza. Hermano, hermana, la oración no se trata de fórmulas vacías, sino de alinearnos con el corazón de Dios. Cuando oras de esta manera, tu vida se llena de esperanza, tu hogar se llena de paz y tu espíritu se fortalece como un guerrero de luz en medio de la batalla. Hoy te invito a orar el Padre Nuestro, pero no como un rezo mecánico. Ora despacio, meditando en cada palabra, haciéndola tuya, aplicándola a tu situación. Te aseguro que, si lo haces con fe, sentirás como cada palabra abre puertas de bendición en tu vida. Muchos creen que la oración solo mueve las manos de Dios en lo externo, pero en realidad, también transforma lo más profundo de nuestro ser. Cuando comenzamos a reemplazar las palabras prohibidas por palabras de fe, no solo vemos cambios en lo espiritual, sino en nuestra mente y corazón. La Biblia dice en Romanos 12, 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y sabes qué? Esa renovación ocurre en gran medida a través de la oración. Cada vez que hablas con Dios, tus pensamientos se alinean con los suyos, y tu mente empieza a ser libre de la negatividad que antes la gobernaba. Yo lo viví. Durante años mis oraciones estaban llenas de quejas. Siempre me falta, nunca tengo fuerzas, jamás cambiaré. Y cada vez que lo decía, mi mente lo creía más. Caminaba derrotado incluso antes de pelear. Pero cuando empecé a declarar, Dios es mi proveedor, Cristo es mi fuerza, el Espíritu Santo me transforma, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no me levantaba con miedo, sino con esperanza. Mi mente, antes nublada, se llenó de claridad. La oración con fe es como un río que limpia el corazón. Las palabras que pronuncias en oración tienen el poder de sanar tus emociones. ¿Te sientes deprimido? Ora con gratitud. ¿Sientes ansiedad? Declara que tu paz está en Cristo. ¿Te sientes indigno? Proclama que eres hijo amado de Dios. El enemigo quiere llenar tu mente de pensamientos de fracaso, pero cuando oras con fe, esos pensamientos son reemplazados por la verdad del cielo. Y tu corazón, en lugar de hundirse en la tristeza, comienza a latir con gozo y esperanza. Hermana, nunca subestimes lo que una oración sincera puede hacer en tu interior. Dios no solo escucha, también sana, fortalece y renueva. Y la herramienta más poderosa para esto son las palabras que eliges usar. Cuando oras bien, no solo cambias tu circunstancia externa, cambias tu mundo interno. Tu mente se renueva, tus emociones se sanan y tu espíritu se fortalece. Y así, cada oración tuya se convierte en un escalón más hacia la libertad plena que Cristo compró en la cruz. La oración no se queda en ti, se expande como un fuego que alcanza a los que te rodean. Cuando eliges orar con palabras de fe, no solo cambias tu corazón, también transformas la atmósfera de tu hogar, de tu familia y de tu entorno. La Biblia dice en Hechos 4 y 31, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. ¿Notas el poder de esta promesa? Tu fe y tus palabras de oración pueden abrir las puertas de salvación y bendición sobre toda tu familia. Recuerdo cuando comencé a orar por mi hogar. Antes mis palabras eran de derrota, mi familia nunca cambiará, siempre habrá discusiones, jamás tendremos paz. Pero un día entendí que esas eran palabras prohibidas que cerraban el cielo. Decidí cambiar mi oración y comencé a declarar,
Mi casa le pertenece a Cristo, la paz de Dios gobierna nuestro hogar, y el Espíritu Santo trae unidad. No pasó de la noche a la mañana, pero lentamente el ambiente comenzó a cambiar. Donde había gritos, comenzó a haber diálogo. Donde había tristeza, surgió alegría. Donde había desconfianza, nació la reconciliación. Todo porque la oración con fe abre una atmósfera nueva en tu entorno. Tus palabras tienen poder. Cuando oras con fe por tu familia, aunque ellos no oren todavía, Dios empieza a obrar. Tus hijos, tu cónyuge, tus padres, todos pueden ser alcanzados por el eco de tus oraciones. No digas más nunca cambiarán, porque eso es sembrar incredulidad. Declara, en Cristo todo es posible. No digas siempre habrá problemas, di, el Señor es nuestra paz. No digas jamás volveremos a unirnos, proclama, lo que Dios une, nadie lo puede separar. La oración de fe no solo cambia tu vida, cambia tu casa. Es como una lámpara encendida que disipa las tinieblas del enemigo. Cuando oras con palabras correctas, tu hogar se convierte en un altar, y tu familia en un testimonio vivo del poder de Dios. Recuerda esto, tus oraciones hoy pueden ser la semilla de los milagros de mañana en tu familia. Hay familias donde los mismos patrones se repiten: enfermedades, divorcios, ruina económica, adicciones, violencia, depresión. Muchos creen que son simples coincidencias, pero la Biblia nos enseña que existen ataduras espirituales que pasan de generación en generación. Éxodo 20:5 dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero también nos dice en el versículo siguiente, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, lo que parece una maldición puede romperse con una sola decisión: orar con fe y amar a Dios con todo el corazón. Yo lo viví. En mi familia había una historia de fracaso. Generación tras generación, los hombres caían en el mismo ciclo de adicciones y pérdida. Y yo pensaba, siempre será así, nunca cambiaremos. Esa palabra siempre me ataba a la maldición. Pero cuando conocí a Cristo, mi oración cambió. Comencé a declarar, en mi casa se rompe la cadena, en Cristo soy libre, y mi descendencia servirá al Señor. Hermano, hermana, quizá tú también has visto cadenas que se repiten en tu familia. Pero escucha bien, lo que no se corta con tu fe, lo heredarán tus hijos. Y al contrario, lo que rompes hoy en oración con palabras de poder, será la herencia de libertad para los que vienen detrás de ti. La oración con palabras prohibidas mantiene las cadenas, pero la oración con palabras de fe las destruye. No digas, siempre será igual, di, en Cristo todo se hace nuevo. No digas, jamás podremos salir de esto, proclama, el que el Hijo liberta, será verdaderamente libre. En tu boca está la autoridad que Cristo te dio. Cuando oras en fe, los cielos responden y las cadenas se quiebran. Y cuando esas ataduras se rompen, tu familia deja de vivir bajo la sombra del pasado y comienza a caminar bajo la luz del futuro que Dios preparó. Hoy Dios te dice, no eres víctima de tu linaje, eres heredero del reino. La sangre de Jesús tiene más poder que cualquier maldición. Ora con esa convicción, y verás libertad no solo en ti, sino en los que amas. Cada persona tiene un propósito divino escrito en el corazón de Dios. No estamos aquí por casualidad, fuimos creados con una misión eterna. Pero muchas veces ese propósito se queda dormido porque nuestras oraciones no lo activan. Cuando oramos con palabras prohibidas, no puedo, no soy suficiente, nunca lograré nada, cerramos las puertas de nuestro destino. Pero cuando hablamos fe en la presencia de Dios, esas puertas se abren y nuestro llamado comienza a manifestarse. Mira lo que dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, ¿te das cuenta? El llamado ya está escrito, pero necesita ser encendido por la fe. Yo recuerdo cuando pensaba que mi vida no tenía sentido. Oraba diciendo, Señor, no sirvo para nada, no tengo valor, jamás seré usado por ti. Y con esas palabras estaba enterrando el propósito que Él había puesto en mí. Pero un día, mientras leía Isaías 6, donde el profeta dice, heme aquí, envíame a mí, sentí que el Espíritu Santo me susurraba, tu boca tiene que declarar tu disposición, no tu derrota. Ese día mi oración cambió. Comencé a decir, Señor, úsame, aunque me sienta débil, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Abre las puertas de tu propósito en mi vida. Llévame al lugar donde me necesitas. Y poco a poco,
Las oportunidades comenzaron a abrirse, ministerios, servicio, vidas alcanzadas. No porque yo fuera fuerte, sino porque mis palabras en la oración alinearon mi corazón con el plan eterno de Dios. Tu oración es la llave que abre las puertas de tu destino. No ores más diciendo que no puedes. Ora declarando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No digas que tu vida no tiene sentido, di, fui creado con propósito eterno. Cuando oras de esa manera, tu vida deja de ser un simple camino incierto y se convierte en una carrera con dirección, llena de propósito y de gloria para Dios. Tu oración no solo cambia tu presente, también despierta tu futuro. Recuerda esto, las palabras de fe en oración son la chispa que enciende el fuego de tu llamado. Cuando Dios abre puertas de propósito, no nos deja solos para atravesarlas. Él nos equipa con lo que necesitamos para cumplir nuestro llamado. Y ese poder y autoridad se recibe en la oración. Jesús lo dijo claramente en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde recibieron ese poder los discípulos? En el aposento alto, orando unánimes, esperando en fe. La oración fue el lugar donde la debilidad se transformó en fuerza y el temor en valentía. Lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces sentimos que no somos capaces, que nos falta sabiduría, que el enemigo es más fuerte. Y ahí es cuando la oración se convierte en nuestra armadura. Cuando oramos con palabras de fe, recibimos el poder del Espíritu que rompe barreras, y la autoridad de Cristo que derrota a las tinieblas. Yo recuerdo la primera vez que tuve que enfrentar una situación espiritual difícil. Mi primera reacción fue el miedo, no puedo, no soy suficiente. Pero el Espíritu Santo me recordó lo que dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Me levanté de esa oración con convicción. Ya no era yo hablando, era Cristo en mí. No era mi fuerza, era su autoridad. Hermano, hermana, escucha bien, cuando oras con fe, tu voz se convierte en espada. Tus palabras son decretos respaldados por el cielo. No hay demonio que pueda resistir una oración hecha en el nombre de Jesús con convicción y fe. No digas, el enemigo es más fuerte que yo. Declara, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No digas, no tengo autoridad. Afirma, Cristo me dio autoridad para vencer. Cada vez que te arrodillas y clamas en fe, el cielo responde y el infierno retrocede. La oración no es un susurro débil, es un rugido espiritual que estremece las tinieblas. Recuerda esto, Dios no solo quiere que descubras tu propósito, quiere que lo vivas en poder. Y ese poder nace en tus rodillas, en la intimidad con Él. Hemos recorrido un camino increíble. Desde descubrir las 5 palabras prohibidas, imposible, nunca, jamás, tal vez, siempre, hasta aprender a reemplazarlas por palabras de fe, a orar como Jesús nos enseñó, a transformar nuestra mente, emociones, familia y propósito. Estas palabras prohibidas son cadenas silenciosas que apagan la fe, destruyen la esperanza y limitan nuestro destino. Cada vez que decimos jamás o imposible, cerramos puertas que Dios ha preparado para nosotros. Pero hoy te digo, ya no más. Hoy comienza tu liberación, tu transformación y tu victoria. Al reemplazarlas con palabras de fe, declarando la palabra de Dios, activamos un poder sobrenatural que cambia nuestra mente y emociones, llenándolas de paz y esperanza. Transforma nuestro hogar y relaciones, trayendo reconciliación y unidad. Rompe maldiciones y ataduras generacionales, dejando un legado de libertad. Abre puertas de propósito y llamado divino, alineando nuestra vida con el plan eterno. Nos reviste de autoridad y poder espiritual para vencer toda batalla. Hoy es el momento de decidir. No importa cuántas veces hayas fallado en el pasado. No importa si has dicho palabras prohibidas sin darte cuenta. Dios te ofrece un nuevo comienzo. Te invito a tomar tu oración, a arrodillarte, a abrir tu Biblia y a declarar con fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hogar, mi familia, mi vida y mi propósito están en tus manos, Señor. Declaro victoria, libertad y bendición hoy. Hazlo todos los días. Hazlo con convicción. Hazlo con pasión. Porque tus palabras de fe no solo cambian tu oración, cambian tu vida. Hermano, hermana, imagina tu vida dentro de un año, llena de gozo, paz, propósito cumplido y un hogar bendecido.
Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero comienza hoy. Hoy reemplaza lo que apaga la fe por lo que enciende tu espíritu. Recuerda, tus palabras tienen poder. Tu oración tiene autoridad. Tu vida tiene un propósito. No permitas que nada ni nadie te robe lo que Dios te ha dado. Declara victoria, y el cielo responderá. Hoy es tu momento de hablar con fe y transformar todo. Si te ha gustado, suscríbete y comparte para más historias como esta.